vemos de que las autoridades aquí han tenido gran parte de esa responsabilidad. Muy buenos días, Karina, gracias por la invitación. Muy buenos días. Hay este poquito de esperanza porque se decía que era casi imposible. En efecto, ¿no? Ese término que acabas de mencionar de casi imposible es una frase que aplica a este caso en concreto vinculado a Elian Karp y a su viaje que acaba de realizar a Israel y las casi nulas posibilidades que existen de poder traerla al Perú para que enfrente este caso vinculado a Ecoteva. Y tiene razón de ser a raíz de la política internacional que hasta el día de hoy maneja Israel respecto a sus conciudadanos o aquellos que ostentan un pasaporte israelí en los pedidos de extradición que pueda realizar cualquier Estado, a pesar de si nos circunscribimos a lo que tú acabas de mencionar, que es el principio de reciprocidad, porque con cualquier Estado este principio debería ser perfectamente aplicable. Por ejemplo, el hecho de que el año 2013 el Perú haya extraditado a una persona a Israel y por reciprocidad se esperaría de que en un caso parecido como el que ahora tenemos con Elian Karp, Israel debería de proceder a extraditarla ante un pedido de nuestras autoridades peruanas. Sin embargo, ese principio que sí se maneja de manera generalizada en el ámbito internacional no es de aplicación al país de Israel, porque ellos tienen las políticas más restrictivas en el mundo respecto a la extradición, y es por ello que ese término de casi imposible yo creo que sí tiene perfectamente aplicación en este caso vinculado a Elian Karp. Y además vamos a comparar un poquito. Esa persona, ese delincuente que era pedido por Israel, ¿tenía nacionalidad israelí? Porque bien podría ser cualquier otra persona que había delinquido en Israel y ellos lo estaban pidiendo, ¿no? Pero aquí se trata de una persona de nacionalidad israelí. Y cuando tienen la nacionalidad es ya, o sea, es 0,000,1% de posibilidades de que la extraditen hacia otro país, ¿no? Que le entreguen. Y claro que sí, y además de que ellos manejan un concepto de nacionalidad mucho más extenso, ¿no? No solamente uno adquiere la nacionalidad por nacer en el territorio israelí, sino también, además, por la vinculación sanguínea, ¿no? Quiénes son los ascendentes, qué tipo de parentesco tienen con estas personas, y es por eso que se les otorga el pasaporte israelí, como el que actualmente ostenta precisamente Elian Karp. Y es este uno de los motivos, primero, el concepto amplio de ciudadano israelí que se maneja en ese país, y en segundo lugar, la política restrictiva que tienen para poder extraditar a alguno que ostente pasaporte de ese país. Y esto entonces, en la práctica, es una fuga. Se fugó de Estados Unidos porque ya había visto, ya había captado lo que le iba a pasar, el proceso largo, pero finalmente que tuvo un término de Alejandro Toledo en la cárcel y ya en territorio peruano, y ella apenas tuvo el pasaporte, nada de que mi cholo sano y sagrado, voy a verte, no, ni pensar, se fue para Israel. Este es un punto importante que tú acabas de mencionar, Karina, porque la pregunta que nos deberíamos de formular es ¿por qué las autoridades norteamericanas hicieron la devolución del pasaporte de Elian Karp, a pesar de que existe un pedido de extradición en su contra? Y esto tiene una explicación sencilla. El día de hoy tenemos dos pedidos de extradición respecto a Alejandro Toledo, uno vinculado al caso Interoceánica y otro también vinculado al caso Ecoteva. Elian Karp únicamente ha sido solicitada al menos de extradición respecto al caso Ecoteva, pero esto todavía se encuentra en una etapa incipiente. Y lo que hicieron las autoridades norteamericanas es requerir el pasaporte de Elian Karp, pero únicamente para demostrar el arraigo de Alejandro Toledo en el caso vinculado a Interoceánica. Y al ser su esposa, al tener una relación familiar, una relación civil, el hecho de que ella aporte su pasaporte a las autoridades norteamericanas, además de la fianza que se pagó para poder, digamos, arraigarlo también económicamente al país de Estados Unidos, hizo que se elevaría la medida de prisión preventiva que él ostentaba en Estados Unidos a una medida de comparecencia en la que utilizaba grilletes. Es por eso que una vez que las autoridades norteamericanas ya decidieron extraditar a Alejandro Toledo, ya todas las demás medidas
quedaba sin efecto, tanto la devolución de la fianza, que era cerca de $1 millón, así como también el pasaporte de Elian Karp, que supuestamente lo arraigaba tanto civil como familiarmente a Estados Unidos. Así es que ese es el trasfondo, ese es el motivo por el cual las autoridades norteamericanas cumplieron con devolver el pasaporte de Elian Karp, de la cual hizo uso, ¿no? Inmediatamente a las 3 o 4 semanas de haber sido extraditado ya Alejandro Toledo, ya todo apuntaba de que ella iba a elegir o bien refugiarse en Bélgica o bien refugiarse en Israel. Y entiendo de que ella ha sido asesorada en el entendido de qué país es el que más restricciones tiene, ostenta dentro de su normativa internacional a efectos de que proceda una extradición. Y de hecho que ese asesoramiento ha brindado la posibilidad de que Elian Karp pueda refugiarse ya en Israel con las casi nulas posibilidades de traerla a la justicia peruana. Alejandro Toledo y Elian Karp, bueno, en lo que significa en su política de Estados Unidos, pues son dos puntos enanos, ¿no? Para nosotros es sumamente importante para la lucha anticorrupción. ¿Se pudo hacer más desde el Perú? Es decir, por eso tenemos un estudio de abogados, por eso tenemos la Cancillería, por eso tenemos a la Fiscalía tratando de empujar un caso que es emblemático para nosotros. ¿Se pudo hacer más lobby, más acercamientos para que no le devuelvan el pasaporte de Elian Karp, para que no se fugue, para que esto avance más rápido? Bueno, cuando uno trata de individualizar las responsabilidades del por qué se llegó a este punto de permitir la fuga de Elian Karp a Israel, pues es evidente que tenemos que remitirnos a quienes hacen primigeniamente el pedido de extradición. Y lo asombroso de este caso es que el pedido de extradición vinculado al caso Ecoteva se dio años después del pedido de extradición al caso Interoceánica, porque si los dos pedidos se habrían realizado de manera paralela, no estaríamos comentando ya el día de hoy este caso, Karina, porque tendríamos ya alguna eventual disposición o resolución, no solo por el Poder Judicial norteamericano, sino también por el Ejecutivo. Y además de que en este caso, si uno compara con los demás casos vinculados a Odebrecht, Karina, este es el caso en el que tienen mayores y mejores indicios, ¿no? No solamente se tienen las declaraciones de los colaboradores, sino se tiene claramente identificada la ruta del dinero, con lo cual el pedido de extradición debió haberse hecho no solamente por el delito de colusión y también por algún otro, sino también por el delito de lavado de activos vinculado al caso Ecoteva. Así es que yo creo que las autoridades demoraron mucho en realizar este pedido, más aún cuando el objetivo principal debió ser más bien Elian Karp en atención a las nacionalidades que ellos ostentaba y advertir de que ello imposibilitaría en un supuesto como este, como el que nos encontramos, de traerla a nuestro país. Y yo creo que el día de hoy eso ha aportado la demora en la solicitud de la extradición, el hecho de que no contemos ya con Elian Karp para que afronte el caso Ecoteva. Entonces eso quiere decir que el equipo Lavajato se quedó, se demoró, no hizo esto rápido, sabiendo que Elian Karp tenía múltiples nacionalidades. Esto usted me ha dicho que es desde el inicio. Esto era previsible que cuanto más te demoraras, más se demoraba la extradición. Por supuesto, Karina, yo creo que ahí podemos identificar responsabilidades y además, si uno trata de evaluar cuáles son los resultados que se han obtenido al día de hoy, todavía no tenemos ninguna sentencia condenatoria por parte del equipo especial. Y yo creo que ellos se han concentrado demasiado en los pedidos de prisiones preventivas, de comparecencias, de impedimentos de salida del país. Vemos ahora a Pedro Pablo Kuczynski afrontando múltiples pedidos de impedimentos, digamos, detenciones domiciliarias, etcétera, que de una u otra manera distraen también el fondo del asunto. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Pues recabar los indicios que sustenten la acusación que la Fiscalía en alguna oportunidad deba de presentar. Y en cuanto a resultados, pues al día de hoy no tenemos ni un solo resultado, y es más, tenemos personas como Elian Karp que se han fugado de la persecución pública. Así es que vemos de que las autoridades aquí han tenido gran parte de esa responsabilidad. Con un sí o un no, los resultados son las sentencias, ¿no? Las condenas. Por supuesto, esos son los resultados, las condenas, y el día de hoy es ya público el hecho de que no tenemos todavía ninguna sola condena. Y el caso que se encuentra más avanzado, por ejemplo, del juicio de Ollanta Humala, es un juicio que va a durar todavía algún tiempo. Yo
tengo la proyección de que todavía este año no culminemos con la etapa del juicio oral, sino quizás a fines del próximo año con toda la actuación que se requiere. Muy Si bien bien. es cierto, han habido dificultades porque las pruebas tienen que referirse a Brasil, pues vemos que todavía no existen resultados. Andy Carrión, abogado penalista, muchas gracias por estar aquí. Me voy a una pausa comercial y ya ve, lo que les estaba diciendo es lo que remarca el abogado Andy Carrión.